Buenos días, tardes o noches, maestra, en el momento en el que esté viendo esto. Yo voy a dar una explicación breve de mi tema, que se titula El rol de los medios de comunicación en la creación y propagación de estereotipos hacia comunidades asiáticas en México, Chile y Estados Unidos en el contexto de la pandemia. En resumen de esta investigación es analizar el papel de los medios de comunicación en la creación de estos perspectivas y estereotipos negativos hacia personas asiáticas en el contexto de la pandemia, partiendo de la idea de que los medios de comunicación, tanto en Norteamérica y Latinoamérica, pues juegan un papel fundamental en la formación de ideas negativas y que influyen en las actitudes racistas en la sociedad y puede escalar hasta las relaciones diplomáticas y comerciales con países asiáticos, y también se busca analizar el alcance de esta influencia en la esfera política, económica y cultural. Esto por medio de indagar en el papel específico de los medios de comunicación en redes sociales como lo es Twitter, Facebook, Instagram, Discord, YouTube, y pues cómo la propagación de estos estereotipos se manifiestan en diferentes formas de contenido mediático y pues se traduce en comentarios xenófobos y discriminatorios. Como director tentativo de tesis, yo me iría por el profesor Abdiel Sánchez Revilla, ya que tiene una especialización sobre Asia y África, y pues al ser historiador siento que podría darme una buena guía para contextualizar sobre todo históricamente esta parte de la discriminación contra las personas de origen asiático, y pues ayudándome a trazar paralelismos entre eventos históricos y los estereotipos contemporáneos que surgen tras la pandemia, ¿no? Siento que justo el conocimiento del profesor me ayudaría bastante a que ahondar sobre todo en la parte histórica y en la parte social y cultural de cómo viven o cómo se vivió y cómo se vive el racismo y la xenofobia en comunidades asiáticas. Aquí están mis preguntas de investigación, que pues van de para conocer cómo han contribuido los medios de comunicación digitales a la creación y propagación de estereotipos hacia las comunidades asiáticas en estos países, qué antecedentes existen en los temas de racismo y discriminación, qué tipos de estereotipos negativos están actualmente activos o se conocen que se estén difundiendo en los medios de comunicación digitales, así como qué impacto han tenido estos estereotipos en las experiencias y en el día a día y el bienestar de las comunidades asiáticas en México, Chile y Estados Unidos durante la pandemia, y conocer qué estrategias han utilizado las comunidades asiáticas en estos países para combatir los estereotipos negativos. Siguiendo las preguntas de investigación, los objetivos quedan en identificar los antecedentes históricos y contemporáneos de racismo y discriminación hacia los grupos asiáticos en México, Chile y Estados Unidos, identificar cuáles son estos tipos de discriminación, examinar el impacto y explorar las estrategias utilizadas y ver qué otras podrían funcionar en estos países, México, Chile y Estados Unidos. Como hipótesis está que los medios tienen una influencia significativa en la construcción y la percepción pública y en la difusión de narrativas que pueden reforzar prejuicios negativos y estereotipos existentes y también generar nuevos, ya que durante la crisis del COVID-19 muchos medios de comunicación han sido responsables de una narrativa que asocia al virus de la comunidad china principalmente, lo cual ha llevado a la estigmatización y discriminación de personas de comunidades asiáticas en Estados Unidos, y que después llega también a México y a muchos países de Latinoamérica, pero en este caso solo voy a tomar México y Chile. Este fenómeno no solo tiene repercusiones a nivel interno de Estados Unidos, ya que impacta las relaciones internacionales de
de Chile, México, Estados Unidos, países asiáticos, principalmente China, pero pues se va a ver más en general eso. Como planteamiento del problema, pues se observó que hubo un aumento significativo de noticias sobre discriminación y actos violentos en Estados Unidos y Latinoamérica contra grupos de personas asiáticas, lo cual resalta la necesidad de entender cómo es que los medios de comunicación contribuyen a estas dinámicas, sobre todo porque al ser en contexto de pandemia, muchos de los actos de discriminación no podrían ser en persona o en físico, ya que muchos de nosotros no podíamos salir y pues abrió la puerta que se incrementaran los comentarios negativos en redes sociales porque era lo que había disponible para desahogar los pensamientos y así. Obviamente sí se dieron casos de discriminación y actos violentos físicos que después en la investigación se explican un poquito más, partiendo de la premisa de que justamente los medios de comunicación en Norteamérica y Latinoamérica pues son los que crean estos tipos de espacios en los que se puede violentar desde redes sociales y así, lo cual influye o resalta las actitudes racistas de la sociedad y que pueden llegar a verse también o reflejarse en la esfera política, económica y cultural de los países. Esta investigación pues busca proporcionar justamente una comprensión profunda de los mecanismos a través de los cuales los medios de comunicación moldean sus actitudes y comportamientos y cómo esto afecta las relaciones internacionales y sociales en un contexto de creciente globalización y conectividad digital. Como metodología, pues al ser una investigación pues sobre todo cualitativa, pues se va a basar en la revisión de fuentes y literatura sobre el tema, realizando una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre la representación de personas asiáticas en medios de comunicación, qué estereotipos se les asocia a las comunidades asiáticas y esto con el objetivo de contextualizar el problema y identificar por qué se dan este tipo de comentarios, de dónde viene y analizar también históricamente de dónde surge. Después de esto, pues se va a basar todo esto en un análisis de justamente la selección de casos, la categorización de estereotipos, identificar qué estereotipos son los que se están perpetuando, los que había antes y los nuevos, la frecuencia y el contexto, qué tanto aumentó a comparación de años anteriores a la pandemia y en qué contexto se propagan este tipo de comentarios y estereotipos. Un poco de análisis estadístico, porque se han encontrado encuestas y análisis de datos que identifican la correlación que existe entre la exposición a ciertos tipos de contenidos mediáticos y cómo estos influyen o no en las actitudes racistas y discriminatorias. Estudios de caso, al analizar estudios de caso, encontré varios casos, principalmente en Estados Unidos, que fueron los más conocidos, pero también se han dado casos en México y Chile de discriminación e incluso actos violentos hacia personas asiáticas que se basaban meramente en temas raciales y estereotipos. Y pues teniendo esto se hará una comparación entre los hallazgos de Estados Unidos con los de México y Chile para identificar similitudes y diferencias en la representación mediática y su impacto en las relaciones diplomáticas y sociales, para después idear como conclusión qué estrategias han funcionado, qué estrategias podríamos aplicar para frenar o mitigar la propagación de estereotipos negativos y de discriminación. Justo en el estado del arte, aquí está una parte muy reducida, pero pues el estado del arte va a contemplar desde
los primeros pensamientos negativos o la primera sensación de rechazo que se registra hacia las personas asiáticas, ya que pues el racismo antiasiático se remonta muchos siglos antes, hablando de cómo personajes como Cristóbal Colón hacía comentarios despectivos hacia las personas asiáticas, leyes que existían como la ley de exclusión de chinos en California, la ley de inmigración canadiense, que registrían la libertad del movimiento de los asiáticos en estos estados y pues reforzaban percepciones de inferioridad y exclusión. También las tensiones raciales que surgen con la Segunda Guerra Mundial, que se deshumanizaban a la gente asiática, sobre todo a los japoneses, y cómo esto justificaba atrocidades que se cometían contra las personas asiáticas, en este caso japoneses, como lo fue el internamiento de personas japonesas. Y pues sí, también cómo surge este pensamiento de la fiebre de Yellow Peril, que también tenía esa connotación negativa hacia las personas asiáticas. También casos en México, como lo fue la matanza de chinos de Torreón, y pues así varios casos que existen que se van a tocar para explicar o analizar de dónde viene estos estereotipos y este estigma hacia las personas asiáticas, que pues no es nada nuevo. También pues se encontró que la pandemia de COVID reavivó de cierta forma la discriminación contra las comunidades asiáticas y que se le considera como el resurgimiento de esta misma fiebre de la amenaza amarilla, ya que aquí hubo varios autores. Aquí está Kumashiro, que analiza cómo la retórica política y mediática pues se exacerbó la violencia y discriminación hacia personas asiáticas, como se ya había mencionado, en Estados Unidos principalmente, con casos de agresiones influenciadas por líderes políticos, como lo fue Trump, y cómo se perpetúan estos estereotipos. También para explicar, se encontraron varios artículos donde explica cómo el racismo antiasiático tiene implicaciones significativas en las relaciones diplomáticas y sobre todo para intensificar o que intensificó de cierta manera la rivalidad entre Estados Unidos y China con la llegada de la pandemia, y ha creado un escenario internacional incierto para América Latina, como lo destaca estudios de Bernal Mesa y Cetano y Pose, con la creciente competencia entre estas dos grandes potencias y la crisis del multilateralismo aumentan la vulnerabilidad de la región. Esto pues señala que el impacto global del COVID y las respuestas socioeconómicas de China contra Estados Unidos reflejan un esfuerzo por reafirmar su influencia global, que afectando las relaciones económicas e internacionales, no solo para su relación con Estados Unidos, sino que también afecta a países de Latinoamérica, que en este caso pues solo lo vamos a reflejar con México y Estados Unidos, pero sí tiene implicaciones con Latinoamérica en general. Y pues eso sería eso. Como marco teórico, aquí puse como introducción al tema, que sería pues justamente explicar un poquito de dónde viene esta problemática o este enfoque. Después los conceptos claves, definir qué son estereotipos, encontrar la teoría crítica de la raza para entender el racismo y la xenofobia, el discurso de odio y el análisis crítico del discurso para analizar bien desde el lenguaje cómo es que estos comentarios se traducen eventualmente en discriminación. Y pues explicar un poquito el contexto de la pandemia por COVID. Después está la representación de las comunidades asiáticas en los medios de comunicación. Aquí irnos otra vez a explicar qué fue el peligro amarillo, el mito de la minoría modelo, que son estereotipos hacia las personas asiáticas, la hipersexualización, que muchas veces se da pie a también crear muchos comentarios violentos, misóginos, y
y estereotipados de las personas asiáticas, y la teoría del agenda setting, que habla justamente de cómo la información a la que nos vemos expuestos inevitablemente tiene un impacto en nosotros que nos hace repetir patrones, repetir comentarios sin tener que, sin haberlo pensado, pues, o sea, como que ya se te queda incrustado inconscientemente, y lo vamos repitiendo y lo vamos replicando, justamente con la llegada de la globalización y de los medios masivos de comunicación, como ahora lo son las redes sociales y demás. Después está el impacto de la representación mediática de las comunidades asiáticas, que aquí está el aumento justamente de estos comentarios de discriminación y xenofobia, aumentando el racismo y la discriminación en general. La teoría del cultivo y las marchas antirracismo que surgen justamente con asociar el virus del COVID-19 con la comunidad asiática, pues se dieron muchas marchas en contra del odio asiático. Después está el impacto sociopolítico y diplomático, y aquí entraría la teoría de las relaciones internacionales para explicar un poquito eso. Y por último, las dificultades para construir una identidad positiva, y después conclusiones. Aquí está el cronograma. Pues es más o menos como yo lo estuve haciendo. Aquí hay como 2 semanillas que no hay mucha información, pero era porque era Semana Santa. Pero así es como yo lo acomodé, dejando pues la mayor parte del tiempo para buscar referencias, analizar literatura y demás. Lo demás está ubicado por cómo se fueron dejando las tareas y así, que fue como por ejemplo el problema de investigación, objetivo y esas cosas. Y pues ya así hasta la fecha final. Así quedó organizado un poquito. Y la bibliografía. Y pues ya. En el estado del arte, pues aquí le comento que es muy poquito, pero ya en la redacción como tal de mi investigación, pues sí voy a procurar que esté un poco más completa para que pues haya un buen contexto, ¿no?